Ya. Estos gametos pertenecen a uno que es masculino y el otro gameto femenino, ¿sí? Entonces, estos dos van a tener un mecanismo, cuyo resultado final era que se va a formar un huevo, ¿no? O llamado también cigote, huevo o cigote, así sería. Entonces, hablemos de dos gametos, el masculino y el femenino, ¿no? Masculino y el femenino. Ahora, vamos a hablar si esta fecundación puede ser interna o externa, ¿no? Ese es otro punto. ¿Cuándo se dice una fecundación interna? Cuando la formación del nuevo ser se lleva en el interior del vientre de la madre. Esa sería una fecundación interna, ¿ya? Entonces, chicos, no se olviden, ¿cuáles son los tipos? Son dos tipos. La primera, la fecundación interna, es en el cual el proceso de todo el desarrollo embrionario se lleva a cabo dentro del vientre de la madre, en este caso. Y cumple su ciclo de desarrollo interno hasta que ya el nuevo ser nace, ¿no? Eso sería tipo de fecundación interna. ¿Cuándo sería tipo de fecundación externa? Cuando el desarrollo embrionario se da fuera del interior de la madre, fuera. Por ejemplo, las aves. No, las aves, ellos evacúan sus huevos, ellos lo adecúan en un momento tal que ellos se pueden ubicar y le puede transmitir calor. Ese calor hace que estos seres que están en el interior de este huevo, después de cierto tiempo, ellos van a formarse hasta llegar en un proceso máximo en el cual ellos nacen, ¿no? Las aves, por lo general, decir los pollos, ¿no? Los pollitos, por ejemplo, ellos, la gallina cuando se ova, ¿no? Ese es el término ova, significa que va a estar dentro del nido con ellos. Entonces, ellos se van formando un promedio de 21 días. Al culminar los 21 días, entonces estos pollitos van a salir. Salen y ya sería una fecundación externa. Hay animales que lo llevan en los dos casos, interno y externo. Por ejemplo, hay serpientes que la mayoría ponen sus huevos. Ellos, por ejemplo, se acomodan. Por ejemplo, hay serpientes que son pesadas, pero a pesar que son pesadas, pero ellos cómo se acomodan, se adecúan, y ellos se enrollan y hacen que le puedan transmitir el calor necesario a estos seres, en cual cumpliéndose un ciclo y ellos salen, ¿no? Pero hay serpientes que lo llevan en su interior, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen sus huevos en su parte interna y en su parte interna el ciclo embrionario va a ir creciendo, va a ir desarrollándose, de tal manera cuando ya llega a su ciclo, ellos como que los paren, ¿no? Casi parecido a un mamífero, ¿no? Los pare y de esa manera también se puede dar. La mayoría de peces lo hace externa. Los peces, por ejemplo, emiten sus huevos, caen digamos, a la intemperie, ¿no? Y ellos cuando cumplen su ciclo ya salen. Entonces, eso sería un caso de fecundación externa, ¿no? O sea, fuera del vientre de la madre. Pero en ambos casos siempre se tiene que ver dos gametos, un gameto masculino y un gameto femenino. Por lo general, el masculino, ¿no? Estamos hablando del espermatozoide, ¿no? Del espermatozoide. Y del femenino, vamos a hablar del óvulo.
¿no? Del óvulo. Entonces nos indica que el masculino, esta célula llamada espermatozoide, tiene un flagelo muy prolongado que hace que le permita dar mayor movilidad, rapidez, y se pueda desplazar fácilmente de un punto a otro. Entonces, esto está formado por cabeza, cuello y cola. Así, son tres puntos fundamentales de esta célula. Esta célula que tiene mitocondria, ¿no? ¿Por qué tiene mitocondria? Porque ellos se activan a partir de los ATPs, ¿no? Y creo que ya hemos hablado de los ATPs. Entonces, ellos se activan, ellos realizan su respiración interna mediante lo mismo, mitocondria, que es el encargado de la respiración. Ellos también tienen un citoplasma definido en el cual se puede visualizar los centriolos. Estos son importantes porque participan en el proceso. También tenemos los ADNs. ADNs que se encuentran en el núcleo, ¿no? Portadora de la herencia genética, ¿sí? Estos son los ADN. Y bueno, pues, obviamente, tanto el espermatozoide como el óvulo son haploides. Tienen una cantidad cromosómica que cuando se van a unir, ¿no? Ahí va a dar origen a la cantidad cromosómica del nuevo ser. Pero vamos a hablar. Estos son los principales. Claro que también está incluido la membrana, ¿no? En el núcleo está el caroteca, también tiene Golgi, también tiene aparato de Golgi, y unos organelos citoplasmáticos que es similar a la célula que hemos estudiado. Por eso que ellos también se le consideran eucarióticos. En cuanto al femenino, es un círculo, ¿no? Aproximadamente es un ovoide, y también tiene su núcleo, su retículo, ¿no? Además tiene la mitocondria definidos. Pero más que todo, esto es lo que es la estructura interna. Bueno, en realidad no es el propósito de la estructura interna como lo hemos hecho en los demás temas. Ahorita lo que vamos a hablar sobre la fase de la reproducción. Ahorita estamos viendo en los inicios. Este es el inicio, ¿no? Este es el inicio de la reproducción, ¿no? En este caso vamos a generalizar los dos, que es el espermatozoide y es el óvulo, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que los espermatozoides vienen de una sustancia, un flujo que tiene una densidad alta, ¿no? Y es producto de la elaboración de los conductos semíferos. Y estos pues elaboran grandes cantidades de flujos. En este caso se llamaría el semen. El semen es un depósito mayor donde contiene millones y millones de estas células. Y los óvulos que son formados a partir, ¿no? A partir de los ovarios, ¿no? De estos órganos que generan estas células, ¿no? Estos ovarios van a ver si esta célula puede ser única, ¿no? Y esto viajaría a través de un conducto llamado las trompas de Falopio. Estas se alojan y van a finalizar en un órgano que tiene la forma de una botella invertida, y ese sería como si fuese la cuna del futuro embrión que va a haber ahí, ¿no? Entonces, en este caso, ahí se va a formar el nuevo ser, ¿no? Entonces, es importante conocer estos detalles porque para conocer la fecundación, entonces es necesario
tratar de evidenciar desde el inicio hasta un final, ¿ya? A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, total que hablamos del óvulo, ¿no? El óvulo, cuando se encuentra en el interior del órgano de la mujer, ¿no? O, ojo, también puede ser un animal, ¿no? Todos tienen el casi parecido, el mismo proceso del ser humano, ¿no? En las partes internas reproductivas. Porque, ojo, esto es a partir creo que ya hemos visto sobre el tema de las glándulas endocrinas y sus hormonas. Entonces, estas hormonas, por ejemplo, la progesterona y la testosterona son los artífices que estos se lleven a cabo. Las testosteronas son los que estimulan y dan origen a la producción de semen, que es formado por el conjunto de espermatozoides. En cuanto a la progesterona es la que da una actividad, ¿no? Una actividad a los ovarios, y esto como producto se inicia el óvulo, ¿no? El óvulo donde ahí va a ejercer un periodo de un tiempo de 30 días aproximadamente, en cual nosotros le llamamos el ciclo menstrual. Es importante el ciclo menstrual porque de ello se va a eliminar muchas impurezas. Es importante, si no lo hubieran, entonces, ¿qué serían de las, hablamos de las chicas, qué sería pues, los animalitos, las hembras, ¿no? Ellos tienen, pero no es como las mujeres, es diferente, ojo, es diferente, ¿no? Sino que ellos tienen otras manifestaciones que el hombre no lo conoce, ¿no? En cambio, la mujer sí. Entonces, esto es lo que va a generar, ¿ya? Entonces, hablemos. La unión de un espermatozoide y de un óvulo, esto va a dar origen a una nueva célula que va a tener una cantidad cromosómica completa. Y esto se va a llamar cigote. Huevo o cigote. El huevo o cigote es ahí donde se produce el inicio de un nuevo ser. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Es una pregunta. Sebastián, Becerra, no sé. Profe, A una ver si le pregunta. pueden tomar la captura, chicos. Profe, una pregunta. Sí, Fabián. Fabián, Sí, am, sí. ¿a qué se le denomina con el término feto? Porque tengo esa pregunta. A veces me confundo muy mal con eso. Allá. Por ejemplo, aquí simplemente célula. Célula. Después de ello va a venir un proceso que lo vamos a hablar. Ahorita lo vamos a hablar. Va a pasar, esto va a pasar una transformación. Bueno, le voy a adelantar. Va a pasar a mórula, luego va a pasar a blástula, luego va a pasar a gástrula y ahí va a aparecer el embrión. Entonces, el embrión es el término después de la célula. O sea, primero es célula, su transformación, lo que les acabo de hablar, la mórula, la gástrula, la blástula. Luego, cuando llega la blástula, es ya la final de una célula. Y luego va a haber una transición de la célula a un nuevo ser, ya iniciándose el desarrollo, ¿no? Y eso se va a llamar el embrión. Entonces, el término embrión se está refiriendo cuando viene después de la célula. Y luego cuando el embrión ya comienza a tener las primeras formaciones, ahí recién se le va a llamar feto, ¿sí? Feto. Luego, después de feto ya va a realizar todos su desarrollo en el interior del vientre de la madre hasta cuando llegue ya la fase final, ¿no? La fase final donde ya deja de ser feto. Ahora ya se está hablando de bebé, porque un niño que tenga 8 meses y medio o 9 meses y medio, por ejemplo, los doctores, algunos obstetras ya lo llaman ya niño o le llaman bebé, ya les dicen. No, ya no le dicen feto ya.
porque el feto está en plena transformación. Cuando yo digo eso, es porque se está formando el sistema respiratorio, se está formando el sistema digestivo, o sea, está en plena formación. Ahí se le puede decir todavía feto, porque el feto es, es similar a que uno diga plena formación. Ya cuando ya el nuevo ser, ¿no? Tiene ya todas sus formaciones completas, ya tiene su revestimiento, ¿no? Epitelial, ya tiene todo, ahora sí, ya no se va a llamar feto, porque ya todo está formado, pues. Entonces ahora sí se le va a llamar bebé o simplemente un niño, ¿no? Y eso es lo que los especialistas, ¿no? De pediatría, de obstetricia, ellos ya le dicen, por ejemplo, las obstetras, ¿no? Le dicen a las mujeres que están ya 9 meses o quizás menos, ¿no? Gestantes, ya le dicen, tienes que cuidar a tu bebé, ¿no? O sea, como que ya hay que va a decir a niño, ¿no? Entonces eso también hay que fijarse bien. ¿Algo más? ¿Otra preguntita? Profe, ¿cuánto se demora de fase en fase? Ah, ya. Bueno, se habla de promedios, se habla de promedio. Por ejemplo, cuando se inicia el cigote, ya, a ver, a ver, vamos a ver, cuando el espermatozoide, ¿no? Eh, a ver, hablemos. Cuando dos seres comienzan a tener relaciones sexuales, ¿no? Muchas veces personas dicen que ya quedó inmediatamente el embarazo. Mentiras, no, no es así. Cuando existe esa mecánica, lo único que se logra es que el espermatozoide está en busca del ansiado trofeo, ¿no? Que en ese caso va a ser el óvulo. Entonces ellos salen, pero no es que ya quedó embarazada inmediatamente. Entonces ellos están en camino. Y hay muchos especialistas que dicen que hay un promedio entre 24 a 48 horas que logra ellos encontrarse aproximadamente, o sea, no hay una estandarización, no hay. Por eso que, no sé si ustedes habrán escuchado, esas personas que quieren depurar a su niño, ¿no? Utilizando ciertos químicos como es la pastilla del día siguiente, ¿no? Ellos ingieren al día siguiente y dicen, o estamos ok. ¿Por qué? Porque ellos saben que a partir de las 24 horas, ya esto se encuentra. Por eso que al día siguiente, que ya es un promedio de 24 horas o más, ellos ya se encuentran con la sustancia química y el huevo cigote se rompe. Entonces, este proceso, que es el cigote, ya ahí van a transcurrir días, hasta completar ya, creo que se le va a considerar feto ya a las 3 semanas. 3 semanas, 4 semanas, ya se va a considerar feto, porque ya no es célula prácticamente, ya no es. Simplemente ya se da los inicios ya del nuevo ser, ¿ya? Entonces, como les digo, esto es el ciclo de nuestra vida, así es. A ver, voy a borrar, chicos, ya. Creo que se nos acaba el tiempo para hacer los casos de la reproducción. Hay personas, hablamos de, bueno, también están los animales incluidas, que generan uno o más óvulos, ¿no? Por ejemplo, hablemos del ser humano. El ser humano, nos referimos a la mujer, por lo general genera un óvulo, un óvulo. Pero hay casos que pueden generar dos o quizás tres. Los animales cuadrúpedos, hablemos por ejemplo, el conejo. El conejo te genera varios óvulos, la coneja, varios óvulos. Por eso que la coneja inclusive puede parir hasta 6, 8, ¿no? El cerdo te puede inclusive generar 12 óvulos, o sea, mejor dicho, 12 fecundaciones, ¿no? Y ustedes ya saben, pues, ¿no?
en el momento del parto ya salen los 12 engendros, ¿no? Pero en caso de la mujer, casi más del 95% siempre lo hacen a través de un solo óvulo, ¿no? Y el resto del porcentaje mínimo, por ejemplo, que sea un 1% por ahí, genera 2. O sea, o si no, hay casos que genera 3. Pero eso, ¿por qué? Porque la naturaleza de los seres es así, pues, ¿no? A veces uno, o a veces dos, o tres, o quizás más. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando los gametos masculinos, ¿no? Porque recordemos que si yo comparo el espermatozoide con el óvulo, el espermatozoide con el óvulo se puede comparar a que una persona ingresa a un estadio, ¿no? El estadio, ustedes saben que es grande, ¿no? Grande. Y una persona pues ingresa a ver el partido, ¿no? Pero ¿cómo se ve? ¿Ustedes cómo ven el tamaño? El tamaño pues gigantesco, pues hablemos del estadio Monumental, por ejemplo, ¿no? Y una persona que ingresa es algo pequeñito. Así es parecido el óvulo con relación al espermatozoide, el espermatozoide lo ve algo gigantesco. Pero a pesar de eso, cuando ellos intercambian el ADN genético, entonces ahí se produce la formación de un nuevo ser. Entonces, cuando esto se fecunda, ¿en qué caso estamos? Hay dos tipos de casos. O no hablamos anormales, sino simplemente situaciones que la naturaleza nos da, ¿no? Si supongamos que la mujer genera 2 óvulos, ¿no? 2 óvulos, ¿qué nos darían? ¿En qué caso estaríamos? A ver, quién nos comenta? A ver, si se fecunda, si la mujer ovula 2, entonces se van a fecundar los 2, facilito. Entonces, ¿en qué caso estaríamos? A ver, ¿quién me indica? ¿La A ver, fecundación interna? ¿ah? ¿La fecundación interna? Claro, no, sí, toda la fecundación interna, pero por ejemplo, si la mujer produce 2 óvulos y los espermatozoides hace que se inicie la fecundación, ¿en qué caso estaríamos? Cuando nacen ambos, ¿cómo le llaman? Gemelos. 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 No, Mellizos. mellizos, Mellizos. Ah, mellizos, mellizos. Sí, si es que son 2, pero si son 3, trillizos. Si la Trillizos. mujer ovula 4, entonces hay más, ¿no es cierto? Este es el primer caso. Y el segundo caso es que del mismo, cosas de la vida, se genera 2 grupos funcionales independientes. Al final, ¿qué vamos a obtener? Gemelos. Los gemelos, aquí sí los gemelos. O sea, mejor dicho, los gemelos vienen de un mismo huevo cigote, de uno. Esos son los gemelos. Y los mellizos vienen pues de óvulos diferentes, o sea, de huevos o cigotes que son diferentes. Por eso que ellos cuando nacen pues no se parecen, son diferentes, son. Pero los gemelos sí, acá sí se van a parecer porque están dentro de un mismo huevo cigote. Aquí sí van a ser iguales, aunque no necesario porque, por ejemplo, yo conozco gemelos que sí los puedo identificar, sí los puedo, porque en algo debe haber una diferencia, en algo, ¿no? De repente una cicatriz, un lunar, ¿no? O un poquito sus ojos son más achinados, el otro no, o quizás el color de la piel, ¿no? Entonces, en algo se va a diferenciar, pero así que sean iguales al 100%, no lo hay, porque yo sí he escuchado de especialistas, se dicen gemelos porque
tienen una similitud entre ellos, pero no son iguales, no, nunca van a ser iguales, no, porque siempre van a haber muchas diferencias, siempre se van a encontrar, e inclusive hasta en la voz se puede identificar quién es la persona que te está hablando, ¿no? Bueno, no sé si acá habrá gemelos o tendrán familias gemelos, ¿no? Pero por ahí está la idea. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, creo que se nos corta, creo, ¿no? Uy, se nos corta. Chicos, lo que me estoy dando cuenta es que en el examen ingresa muchos alumnos, demasiados ingresan, pero en clase hay pocos. Por ejemplo, ahorita hay 14, y yo que sepa, hay un promedio de 29. Faltan.